Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo podemos rellenar una matriz de 3x3, pero exclusivamente con números positivos, es decir, que los números negativos están descartados para introducirnos a nuestra matriz. Entonces, aclaro, estoy en el video 25 de ejercicios de Java. En mi canal, este es de reproducción, ahí van a encontrar esa lista que dice 100 ejercicios de Java para practicar. Entonces, en videos anteriores, creo que son unos dos o tres, ya expliqué desde cero cómo se rellenan las matrices y el funcionamiento de estas. Bueno, entonces estoy en el proyecto número 25, ejercicio 25, y pues tengo esta clase llamada matrices y dentro de la clase tengo el método main. Y aquí estoy creando la matriz, se llama matriz y de 3x3. Aquí creo un objeto de tipo escáner para invocar al método que nos va a leer lo que teclee con el teclado. Entonces va a aparecer en pantalla, introduce los números de la matriz con este adornito, unas estrellitas, asteriscos. Entonces ejecuta el primer ciclo for, pues esta parte ya lo he explicado mucho, son ciclos for anidados. Aquí abre la llave del ciclo for y hasta acá cierra. Y dentro de ese ciclo for pues está el otro ciclo for, que es este. Entonces voy a simular como que lo ejecuté. Se ejecuta el ciclo for, primero el de afuera, y cuando se ejecuta la i vale 0. Entonces, i con i vale 0, pues, bueno, aquí les muestro lo que es una matriz 3x3, si no has visto los videos anteriores. Fila 0, fila 1, fila 2. Columna 0, columna 1, columna 2. Las filas con la i y las columnas con la j las vamos a representar. Entonces se ejecuta el ciclo for de afuera y en el momento que eso ocurra, el de adentro, es decir, que este ciclo for esté dentro del otro ciclo for, significa que este ciclo for se va a ejecutar el número de veces que, que, que se repita el de afuera. Bueno, se ejecuta el ciclo for de afuera igual a 0 y en ese momento se ejecuta el de adentro. Con i igual a 0 se ejecuta el ciclo for de adentro. Y en el momento que eso ocurra, pues la j, que dice aquí, vale 0. Entonces me aparece en pantalla, introduce un número y aquí me lee ese número y lo almacena en la variable num. Posteriormente necesitamos saber si el número es positivo o negativo para así poder saber si lo vamos a insertar en nuestra matriz. Pues los números positivos son mayores que 0, entonces, pero también vamos a considerar el 0. Solamente los negativos van a estar descartados de nuestra matriz. Entonces el if va a analizar si ese número es mayor o igual que 0. Vamos a suponer que ingresamos el menos 4, pues el menos 4 no es ni mayor ni es igual a 0. Entonces el if no se ejecuta, se salta el else y me aparece el número es negativo, no podrá acceder a la matriz. Pero quiero que observen lo siguiente. Aquí vemos que el ciclo for de afuera, vemos que la i se va incrementando, ¿sí? Pero en el de adentro no. Vemos que dice in j es igual a 0, j es menor que matriz.length. Aquí no se incrementa la j. ¿Por qué no se incrementa la j? ¿Por qué vemos que aquí se incrementa la j? Pues porque no nos conviene que la j se incremente aquí, porque vamos a suponer que insertamos un número negativo. Entonces, si fuera un ciclo for normal, donde estuviera la j, ¿qué pasa? Vamos a suponer que no tuviéramos esto y que estuviera así. Entonces insertamos un número negativo num, ¿sí? El if no se ejecuta, por lo tanto ese número negativo no se va a insertar en nuestra matriz. Se va a brincar al else, pero y va a aparecer este mensaje, pero esa posición, después de eso, la j se incrementaría. Se volvería a repetir este ciclo for, como ya lo vimos en los videos anteriores, se volvería a repetir y la j se incrementaría a 1. ¿Y qué pasó con la posición 0? ¿Qué se almacenó ahí? Quiero que observen por qué lo hice de esa manera. Observen. Observen, en la posición 0 voy a introducir un número negativo, ¿sí? Bueno, no lo voy a poder introducir porque pues el número es negativo, no podrá acceder a la matriz. Ahora voy a ingresar otro número, vamos a suponer que positivos, esos sí van a insertar, 12, 14,
y voy a insertar otro negativo. Observen, vemos que en la última posición, en la primera posición, en la posición 0 y en la posición 8, introducen, tecleé números negativos. Esos no pudieron introducirse a la matriz, pero vemos que estos espacios pues quedaron en 0. Entonces, ahí es porque el ciclo for donde está la J se incrementó. Aunque no se almacenó ningún número, se incrementó la J. Entonces, esa posición pues quedó en blanco y se pasó a la siguiente posición. Entonces, como lo puso como 0. Por eso lo hice de esa manera. Ay, ¿qué fue lo que hice aquí? Lo hice así. Entonces, y la condición para que la J se incremente es que el if se ejecute. Entonces, si se ejecuta el if, pues es porque ya se introdujo un número en la matriz. Entonces, nuevamente, se voy a volver a explicar. Se ejecuta el ciclo for de afuera. Cuando se ejecuta el ciclo for de afuera, pues la i vale 0. Ay, ¿qué fue lo que hice aquí? I igual a 0. Aquí está lloviendo. No sé si escuchen la lluvia. Entonces luego se ejecuta el ciclo for de adentro, son ciclos for anidados y la J vale 0. ¿Sí? Entonces, me aparece introduce un número, lo introducimos en la variable num y luego vamos a suponer que ingresamos el menos 20. El menos 20 es un número negativo, entonces el if no se ejecuta. No se ejecuta porque no es mayor ni es 0, entonces se brinca el else. Se brinca el else y me va a aparecer eso en pantalla. Pero vemos aquí que como no se ejecutó el if, la J no se incrementó, o sea que la J va a seguir valiendo 0. Aquí inicialmente pues está en 0, entonces la J va a seguir valiendo 0 hasta que nosotros introduzcamos un número que sea válido para introducir un número positivo. Entonces la J, el ciclo for se ejecuta otra vez, pero la J sigue valiendo 0 porque esta J aquí no está dentro de los paréntesis del for, no está ya está para que se incremente, ¿no? Está ¿cómo se llama? El operador de incremento, el más más. Entonces, se ejecuta el ciclo for, la J sigue valiendo 0 y me pide que introduzca un número. Es decir, que en la posición 0 no hubo ningún número que se pudiera almacenar porque no introducimos ningún número positivo. Pero la J va a seguir valiendo 0 hasta que introduzcamos un número positivo. Entonces, nuevamente me pide que introduzcamos un número, lo almacenamos en num. Vamos a suponer que introdujimos el 4. 4 es mayor o igual que 0, sí, es positivo, se ejecuta el if y ese número lo almacenamos en la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues vale 0. J. ¿Cuánto vale j? Pues vale 0. Entonces en la posición 0, 0, sí. 0, 0 almacenamos ese 4. Por ejemplo, que hubiéramos tecleado el 4. Entonces después vemos que como el if se ejecutó, se incrementa la j. La j ya no va a valer 0, va a valer 1. Y nuevamente se repite esto, introduce un número, vamos a suponer que introdujimos el menos 1. El menos 1 pues es negativo, no se ejecuta el if, se brinca el else y pues me aparece esto. Pero como no era positivo, la j no se incrementó. O sea que al momento de repetirse el ciclo for, la j va a seguir valiendo 1 porque pues no almacenamos ningún número aquí, no lo podemos dejar en blanco. Entonces, otra vez, ahora introducimos un número, vamos a suponer que introducimos el 20. El 20 si es positivo se ejecuta el if y ese 20 lo almacenamos en i. ¿Cuánto vale i? Pues i vale 0. i 0, j 1. Es decir, en la posición 0, 1 es aquí, 0 en i, 1 en j es aquí. ¿Sí? Entonces, la j se incrementa si estaba en 1, pues se incrementa a 2. Y nuevamente, lo mismo, vamos a suponer que introducimos el 100, la j pues se incrementó a 2, ¿no? Entonces, el 100 pues es positivo, se ejecuta el if, y pues introducimos ese número positivo en la posición 2, porque dice que se incrementa, aquí dice que se incrementa en la posición ij, es decir, ¿cuánto vale i? I vale 0, j vale 2. I, j es aquí. Entonces, nuevamente, ahora la i se va a incrementar. ¿Por qué? Porque este ciclo for dio todas sus vueltas. Aquí dice que este ciclo for se va a ejecutar mientras j sea menor que matriz.len. Matriz.len nos da el tamaño del arreglo, de la matriz.
¿Cuánto es el tamaño? Pues es 3. Entonces esto se ejecuta mientras j sea menor que 3, es decir, de 0, de j igual a 0 a j igual a 2. Entonces cuando este ciclo for de adentro da todas sus vueltas, el ciclo for de afuera se ejecuta, se incrementa la j1 y el de adentro pues se reinicia a 0. Entonces nuevamente lo mismo, al momento de introducir números positivos vamos a almacenarlo en la posición i, es decir, 1 en j, perdón, 1 en i, 0 en j, ¿sí? Y luego pues al momento de repetirse otra vez el ciclo for de adentro, la i se incrementa, perdón, la j se incrementa a 1 y luego 1 en i, 1 en j, luego se repite otra vez, se incrementa a 2 la j y 1 en i, 2 en j, y luego al momento de dar todas sus vueltas este ciclo for de adentro, la i se incrementa a 2 y esta pues se reinicia a 0. Y así para ir rellenando todo nuestro arreglo. Entonces, espero que este video les haya ayudado. Chao.